bien, ¿no? Cómo se nota cuando uno se pone al sol, se nota, ¿verdad? Y cuando nos ponemos delante de Dios, también se tiene que notar. Cuando nos reunimos, también se tiene que notar. Cuando buscamos a Dios, se tiene que notar. Y es necesario, más que nunca, ¿no? Tener este corazón, como hablábamos el jueves, ¿no? De estar identificados, de estar posicionados, ¿verdad? De saber quiénes somos, en quién hemos creído y también lo que tenemos que hacer, ¿no? A veces dirigimos mucho nuestra vida cuando nos ponemos delante de Dios, ¿verdad? Muy a lo cotidiano, muy a lo... Y está bien, pero hay cosas que son más necesarias, no más necesarias, sino que son muy necesarias y tenemos que estar en ellas. Tenemos que cambiar a veces la dirección de la oración, ¿verdad? Y en vez de ser tan, una palabra a lo mejor no es correcta, egoístas, sino ser un poquito más abierto al plan de Dios y a la voluntad de Dios. A mí me gustaría leer unos versículos para empezar la reunión sobre una oración que hace Pablo sobre unos creyentes de Colosas, y me gustaría que fuéramos a la carta a los Colosenses, el primer capítulo. No es que tenga más cartas, me equivoqué yo. Es el primer capítulo. No vayamos, porque si no aquí le sacamos puntilla a todo, Entonces, aquí Pablo empieza a escribir esta carta y en el capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces siempre son muy bonitos los encabezamientos que hace Pablo en las cartas que escribe, ¿verdad? Cómo se presenta y cómo lo primero que dice, la dedicatoria, cómo lo dedica a los hermanos que están en Colosas, y siempre gracia y paz sean a vosotros. Me gustaría, ¿verdad?, poder empezar la reunión y decir: gracia y paz sea a vosotros. Y a veces metemos tanto y esto es un vocabulario necesario y expresiones necesarias. Señores, señoras, gracia y paz sea a vosotros. En el versículo 2 o el 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, ¿verdad? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Siempre. La palabra, el agradecimiento a Dios siempre está por encima de todo, ¿no? Dice: gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Me gusta la expresión de Pablo, ¿no? Dice, porque ha llegado también hasta vosotros, ¿verdad?, esta palabra verdadera del Evangelio. Dice, como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros. Dice, desde el día que oísteis esta palabra y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y esto parecen palabras nada más, ¿verdad? Pero conocer esa gracia de Dios en verdad, ¿sabéis lo que es la gracia de Dios?
¿Sabéis lo que es la gracia de Dios? Ese favor inmerecido, ese es Cristo mismo, ¿verdad? Ese sacrificio de Jesús, ¿verdad? Esa gracia. ¿Y la has conocido de verdad? ¿Has oído de esta gracia, esta palabra de evangelio, esta buena noticia, y has conocido esta gracia en verdad? Aquí Pablo está diciendo que sí, y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consejero, nuestro consiervo, ¿cómo vamos? Nuestro consiervo amado, dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice, ya que estáis en esta situación, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad, dicen que en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es lo que Dios quiera, no, es conocer, ¿verdad?, la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice, ¿para qué? ¿Verdad? Y a veces nosotros tenemos que dirigir nuestras oraciones con este fin. A mí me gusta que si hoy nos puede quedar algo claro para empezar esta reunión, que podamos tener claro el para qué oramos unos por otros, para qué esta oración, para qué este deseo de Pablo. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Una cosa, para que andéis como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda ¿qué? En toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Y me gusta este versículo, el 11. Ayer hablábamos de él, estábamos visitando a Armando y hablábamos de este, ¿verdad? Dice, fortalecidos con todo poder. No con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a Dios, gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿verdad? Pero a veces ya tenemos que dirigir nuestra oración, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Dios, para poder andar como es digno, ¿verdad? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y a veces, ¿verdad?, lo vemos muy lejos, o lo vemos, dice, y siempre vamos a tener este toque de bueno, es que perfectos no somos, ¿verdad? Siempre esta justificación, siempre vamos a mostrar un lado como que no es lo que Dios nos ha dado. El otro día hablábamos que no utilicemos esta parte que Dios no nos ha dado, porque dice que Dios no nos ha dado que un espíritu de cobardía. Pues no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para vivir en esta manera, en esta condición. Como dice aquí, dignos del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, ¿verdad? Y tenemos que estar en estas cosas, aparte de las otras. ¿Las otras qué? Las otras también, pero en estas son las primordiales. Y Pablo podía orar por otras cosas que seguramente habría necesidad, pero primeramente les dice, esto es lo que necesitáis. Seguramente habría se oían muchas doctrinas o muchas palabrerías, y él lo que decía a vosotros, yo lo que pido es que andéis como
como es digno del Señor, agradándole a Dios, agradando a Dios. Y eso tiene que ser nuestra meta, el poder andar como es digno del Señor. El poder decir, agradando al Señor en todo. Y ahí, una de las cosas que hace falta para agradar a Dios es la fe. Porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que tener la confianza de lo que Dios dice, es verdad y punto, no hay más. Ahí no hay otra alternativa. Está bien, creo en esto, creo a Dios. Pues voy a agradarle a Dios. Voy a creer en su palabra. Voy a creer en lo que Él me dice. Que Él no me ha dado un espíritu de cobardía, que me ha dado un espíritu de poder, de amor y en mí propio. Pues con esto voy a vivir. Y con esto voy a desarrollar mi vida como cristiano en este mundo hasta el día que tengamos que partir. Entonces, ¿verdad? Qué bueno es cuando podemos ponernos a orar unos por otros y pedir estas cosas que Pablo dice aquí. Que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, que podamos llevar fruto, que podamos... Son cosas muy importantes. Y lo que hablamos aquí, que cuando estamos en estas cosas, ¿verdad? Sentimos que el poder de Dios está con nosotros. Sentimos que el poder de Dios está con nosotros. Sentimos que estamos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y yo lo que quería dejar para empezar la reunión, para poder dar paso a la alabanza, dar paso a la oración, donde podamos tener un rato de oración, donde podamos meditar y pensar en las necesidades verdaderas que tenemos. Y si hemos conocido la gracia de Dios en verdad, tenemos que andar en ella. Hay sitios en las escrituras que nos dice que había algunos que se desligaron de la gracia de Dios, se descolgaron de la gracia de Dios. Pero no tenemos que ser nosotros. Amén. La verdad que no hay nada mejor como el que de buscar al Señor, de poder estar en su presencia, poder conocerle, poder disfrutar de todo lo que Dios nos da. Porque, bueno, yo siempre digo que he perdido, a veces no soy ni consciente de lo perdido que estaba, aunque a veces cada vez que más conozco a Dios, más te das cuenta de lo perdido que uno estaba, ¿no? Y más te das cuenta y estás cada vez más agradecido. Cuando más conoces a Dios, más agradecido estás y más alabanzas hay en tu corazón y más agradecimientos y todo es más y más, ¿no? Porque cuando más conoces a Dios, es que te llena, te das cuenta de dónde me ha sacado el Señor, ¿no? De dónde nos sacó, de la muerte, de una vida vana, de tanta vanidad, de tanta... Y todo por amor. Es por amor. A veces pensamos que hay algo en nosotros que Dios... Pero la Biblia nos enseña que no hay nada. No hay absolutamente nada. Dice que no hay ni siquiera uno que busca a Dios. Es su amor, es su gracia. Vemos Cristo que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que está perdido. Salvarnos, ¿no? Acercarnos a nuestro corazón, ¿no? Es su amor, ¿no? Es su amor que realmente quebranta el corazón, ¿no? Que realmente quebrantó un día mi corazón y que me hizo decir, Señor, sálvame, ¿no? Pero no decirlo de una manera, no, era desde, como siempre, cuando vemos en la Biblia, yo lo que quería hoy compartir, cuando la Biblia habla de invocar el nombre del Señor, ¿no? Conocemos, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿no? Y invocar no es algo, no es un orar simplemente así. Invocar es, yo aquí me
Un momentito. Que tenía aquí apuntado algunas cositas. ¿No? Hay unos sinónimos de lo que es invocar y es llamar, ¿no? Es implorar, es apelar, suplicar, rogar. Todo eso tiene que ver con invocar en nombre del Señor, ¿no? Y ese verbo en griego tiene que ver con llamar a una persona a algo por su nombre, ¿no? Le invoco, es como venir a tu ayuda, a tu favor, ¿no? Y es algo que uno lo hace, por eso uno dice, pero ¿cómo van a invocar si no qué? Si no creen, ¿sí? ¿Cómo van a invocar si no creen? La fe va ligada al invocar, ¿no? Por eso a veces leemos los salmos, yo te invitaría a que cojas, ¿no?, una concordancia y que miras por la Biblia la palabra invocar y vas a siempre ver que era una característica, era algo que practicaban todos los que confiaban en Dios, lo practicaban continuamente. ¿Por qué? Porque dependían de Dios en todo. Eso es la fe. Dependes de Dios, no dependes de ti mismo. Ahí es donde el yo desaparece, donde ¿no? A veces decimos, ¿por qué la gente no oran? ¿Por qué no invocan su nombre? ¿Por qué a veces parece que clamar, llamar, gritar? Porque invocar tiene que ver con gritar. ¿Por qué a veces falta en el pueblo de Dios? Y es porque muchas veces estamos muy llenos de nosotros mismos. Hay poca fe. El yo está por encima. El yo a veces nos confunde. Y Jesús hablaba de estas cosas, de cuidado, que eso es algo que es muy fácil caer en esta cosa. Donde uno parece que tiene una confianza, pero realmente cuando nosotros vemos realmente como uno dice, bienaventurado el que reconoce su necesidad espiritual. El hombre que realmente reconoce su necesidad es alguien que clama a Dios. Es alguien que invoca su nombre continuamente. Es alguien que busca a Dios. Es algo que está, ¿no? Y esa palabra es lo que decía antes, es algo que caracterizaba a todos los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Que era algo que practicaban continuamente. Era algo que, si en el Nuevo Testamento leemos y dice, era algo que decían, esos son los que invocan el nombre del Señor. Era algo evidente, algo claro, algo no era como algo que se hacía en un secretismo, no. Era evidente en su vida, ¿no? Y si leemos, es interesante ver en Génesis, vamos a volver, donde la primera vez sale esta palabra. ¿Os acordáis? La Biblia en los primeros capítulos no habla de la creación, no habla del pecado del hombre, no habla de esta separación, que el hombre muerto en su delito se separó de Dios, y empieza, enseguida nos relata una historia de esos dos hermanos que nacieron de Adán y Eva, ¿no? Dos hermanos que por causa del pecado ya en su corazón, ya empiezan a salir que la envidia, empiezan a salir las cosas, ya empezaba a salir que la rivalidad. Algo que vemos hasta el día de hoy. Dice, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué se pelean la gente? ¿Por qué suceden las cosas? Nos dice Santiago, ¿por qué es? Porque ya está la codicia en el corazón, desea y no tiene, y quiere y busca, y el hombre busca por sí mismo las cosas. Y es interesante ver ese pasaje en Génesis 4, como uno habla, como uno le ofreció a Dios por la fe, no habla en Hebreos, que por la fe Abel dio una mejor ofrenda. Y sabemos que la fe no es algo que sale de nosotros, es algo que viene de Dios en nuestra vida. Dice que la fe viene por el oír y oír que la palabra de Dios. No nos especifica, pero entendemos que de alguna manera a veces sabía que lo que Dios le agrada, lo que tenía que ofrecer es ese sacrificio, que era un sacrificio de animales, ¿no? Ofreció la sangre que representaba, ¿no? Se puso así delante de Dios, por la fe ofreció mejor ofrenda. Y otro que se dice dar, pero Dios no se agradó de su ofrenda. Y vemos cómo mató a su hermano, ¿sí? Lo mató
porque se entristeció, ¿no? Y vemos esta situación y termina el capítulo 4. Ya te digo, de verdad que aquí a veces dicen, la verdad es algo, a veces dicen, la Biblia es algo antiguo, ¿no? A mí eso cuando lo dicen, dice que las cosas de la Biblia son cosas anticuadas. Que más lejos de todo lo que está aquí escrito, las verdades de Dios, están siempre en plena armonía con la realidad que vivimos. En plena armonía. Tú lo lees eso, el capítulo 4 de Génesis, que está hablando de tal, y puedes ver hoy el hombre. ¿Sí o no? Bueno, puedes ver. Algo que apóstol Pablo años después decía, dice, el hombre, hablando de las escrituras, dice, el hombre no conoce el camino de ¿qué? El camino de la paz, no lo conoce. Lo único que saben es pelearse, es estar en peleas, no conoce. Y a veces pensamos que tal, pero si no es Dios quien interviene, quien hace las cosas, quien sustenta las cosas, lo que vemos hoy en el mundo, eso estaría todos los días. Y a veces no nos damos cuenta que si hay paz, no es por el hombre no está en él, no conoce estas cosas. El hombre estaría todo el día peleándose, ¿no? A veces, ¿no? Y dices que es algo que está dentro de nosotros, es el pecado, ¿no? Tú ves, a veces ves un niño, se juntan de repente dos, y ¿qué empiezan a hacer? Dentro de un rato, pelearse. ¿Quién le enseñó eso? ¿Dónde lo vieron? Es algo que nace dentro de ellos, es algo que está, ¿no? Y aquí vemos esa situación en Génesis 4, no habla de este cuadro, y bueno, después habla de cómo Abel murió, ¿no? Caín mató a Abel, y habla de la descendencia de Caín, y empieza a hablar, ¿no? De cómo eran su descendencia. Ahora en 25 vemos esa luz de esperanza, esa promesa que Dios le dio a Adán y Eva. Dice, tú cimiento, ¿no? Y vemos cómo Dios sigue adelante con su plan. Y en 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre, dice Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Porque dice que la palabra Set significa sustitución, ¿no? Es como que Dios me sustituyó, ¿no? con otro hijo, con Set, ¿no? Y por lugar de Abel, a quien mató Caín. Y ahora en 26 dice, y a Set también le nació un hijo, llamado su nombre Enos. Ahora dice, entonces los hombres comenzaron a invocar, ¿qué? El nombre del Señor. Y ahí vemos otra vez, ¿no? Ya te digo, desde el hombre empezando a invocar, ¿ves? Ahí vemos el hombre de la fe, el hombre que confía, el hombre es alguien que invoca el nombre de Dios. Y invoca el nombre de Dios es de quien busca, de quien depende, ¿no? Me gusta cuando la Biblia, después quiero que leamos en Isaías, cuando dice, y sacaréis aguas de la fuente de ¿qué? De la salvación, ¿no? Es lo que hace uno, es su fuente. El Señor es su fuente. Al que confía en Dios, Señor es su fuente. Por eso invoca su nombre. Por eso es alguien que, y invocar no es algo, lo que decían, no es algo que hacemos en silencio. Invocar es algo que uno lo hace confesando. Es alguien que, te digo, tiene que ver con una palabra de llamar, de clamar. Si yo te quiero llamar a ti, ¿no? Y sé que, no, quiero llamar a Mariana, ¿qué le llamo? Mentalmente. Ven, Mariana. No hacemos eso. Digo, Mariana, ven. Necesito ayuda, ¿sí o no? Necesito, clamo, porque es una realidad en mi vida. Si no lo es, pues si yo todavía estoy agarrado a otras cosas, todavía en mí hay otros. Por eso dice, sin fe es imposible agradar. ¿Cómo va a clamar uno a Dios si no cree en Él? ¿Cómo lo va a clamar? ¿Cómo va a decir desde su corazón, desde la angustia, de lo que hablamos en la Biblia, cuando habla de la angustia, desde la angustia? ¿Cómo va a decir, Señor, sálvame? Si no vemos muchas veces esa realidad, ¿no? Y podemos, ya te digo, podemos seguir en toda la Biblia y empiezas, aquí vemos en el principio, y vas
el Abraham, y vemos que continuamente no habla y invocaba el nombre del Señor. Vemos a Isaac, invocaba el nombre del Señor. Jacob, invocando el nombre del Señor. Y así pasas por Moisés, por los profetas, ¿no? Invocando el nombre del Señor, ¿no? David en los Salmos, es una palabra que se repite una y otra vez. Me gustaría que después leamos algunos, ¿no? Pero eso es algo que caracterizaba a los creyentes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Pero ellos mismos profetizaban, si os acordáis, ¿no? Cuando el discurso que dio Pedro en día de Pentecostés fue de una profecía, de que dio ¿quién? El profeta Joel, ¿os acordáis? El profeta Joel que dio una profecía, y Pedro relata, dice, lo que estáis viendo es el derramamiento del Espíritu Santo, y él hablaba, ya el profeta Joel dijo que todo aquel que invocara el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Será salvo. Será salvo. Ya no solamente que invocaban el nombre del Señor, ya profetizaban lo que iba a pasar. Profetizaban de que iba a llegar ese momento donde todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Por todos. Y qué bueno es cuando dice todo aquel. Porque en todo no hay duda. O hay duda en el todo. El todo es todo, ¿sí? Todo es todo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Todo aquel que le invoque. Dice, será salvo. Es una promesa. Dios mismo dice, será salvo. ¿No? Es lo que Dios promete. ¿No? De verdad, creo que me pondría más dudas si en la Biblia cuando la abro y me dice, si Peter invocase el nombre del Señor, será salvo, a lo mejor tendría más duda. Porque a lo mejor diría, o Juan, ¿no? No sé, mejor tendríamos más duda porque ¿hablaría de mí o habla de otro Juan? ¿No? Pero Dios se encargó de decir todo aquel que es todo aquel, que clama, que esas son las promesas, esas son las profecías que tienen que ver con Cristo, ¿no? Y a veces digo que como cristianos, digo como los que somos, ¿no? A veces digo que poco, a veces ves a apóstol Pablo, ¿no? Como antes Kiko estaba orando, pidiendo, haciendo ver de que vayamos, que conozcamos, que podemos seguir disfrutando de la salvación, de todo lo que Dios nos ha dado, pero tiene que ver con invocar, tiene que ver con clamar, tiene que ver con buscar. Si yo a veces, si yo no hago esto, ¿no? Si yo no hago esto es porque realmente, ya te digo, a veces me conformo con las cosas. Es suficiente. Vamos a ir ahí en Joel, donde lo dije, en el profeta Joel. Eso viene después de Oseas y antes de Amos, pero para encontrarlo más fácil. Y si leemos el capítulo 2 de Joel, de alguna manera habla de el hombre, de cómo está. Por eso yo digo, qué bueno es que hoy estamos escuchando el Evangelio, ¿no? Por eso vemos a los evangelistas como nos dicen, al que cree tiene la vida, pero que rehúsa creer, dice, la ira de Dios está sobre él, está sobre él. Y a veces el hombre dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios, ¿no? Pues conocemos este salmo, dice que no hay Dios. Pero ahí mismo en este salmo Dios hace una pregunta y dice, al que hace iniquidad, ¿no? Al que hace iniquidad, al que hace mal a su prójimo, ¿acaso no tiene conocimiento? Y no invoca el nombre del Señor. El problema no está de que el hombre no sabe, no, porque Dios ha puesto una conciencia de cada uno. Dice que el hombre no tiene excusa. Nosotros sabemos cuando hacemos mal.
y sabemos que lo que hacemos está mal. Y sabemos de que Dios ha declarado que hay un creador, que es evidente, que nosotros no podemos, no hay ninguna excusa, nos habla en Romanos. Dice, ¿acaso no tiene? Pero lo que ocurre que en su necesidad dice, necesita él mismo decirse a sí mismo, no hay Dios. No hay Dios. ¿Por qué? Porque si no me veo en una situación que estoy aquí. En Joel Dios habla de esta situación donde Dios habla de castigo, de las cosas que quiere hacer. Pero en medio de todo esto, también habla de que Dios va a derramar su amor, va a derramar su misericordia. En medio de todo esto nos habla de que y lo podemos ver, ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Que Cristo hubiera dar su vida por ti y por mí. Que tú y yo no podemos hacer nada por ser salvo. Pero Cristo fue en la cruz. Y cuando uno de verdad, por el Evangelio mismo, por la palabra de Dios, comprende dónde está la luz de la Escritura, comprende dónde está, en su corazón nace lo que es clamar e invocar su nombre, ¿no? Y aquí lo digo porque ahí en Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Y ese después de eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que Dios estaba haciendo ver al pueblo que hay un juicio, pero los que se arrepientan van a recibir lo que es la vida de Dios, Espíritu Santo morando en el corazón del creyente. Y eso todo gracias a Cristo, a su sacrificio. Y ahí mismo dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, ¿no? Y en 32 nos dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y vemos, y Pedro les recuerda en su primer discurso en Hechos, le habla de esto. Y de ahí en adelante es algo que se repite en el libro de Hechos. Lo habla continuamente, que los cristianos lo que hacían es continuamente invocando el nombre del Señor. Invocando el nombre del Señor. ¿Ves? Ya no eran los judíos, ya eran los demás, los gentiles. Ya llegó el evangelio, a todo aquel que clama, dice, y invocaban el nombre del Señor. ¿Os acordáis cuando Pablo daba su testimonio? Y dice, él mismo dice que yo había recibido cartas para aprender a todos los que invocaban el nombre del Señor. Es decir, de que ellos se caracterizaban por eso. La carta que recibía para prestaros era para esto, para invocar el nombre del Señor. Pero qué bueno es que en un momento dice que el Señor que llegó a su vida, vino el convencimiento en su corazón. Dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿Qué quieres que haga? Qué bueno es cuando uno se da cuenta que ya no puede hacer nada. ¿Qué quieres que haga? Y en este momento, ¿no? El Señor le llevó y le habló a un hombre que tenía que llevarle el Evangelio. A apóstol Pablo, que era Ananías, ¿sí? Por eso Pablo después nos habla claramente de que también que vamos a leer en Romanos, que dice, ¿cómo van a creer si nadie le predique? Qué bueno es que Dios también se encarga de que alguien nos predique el Evangelio, que podemos escuchar el Evangelio. Y este hombre le predicó a Pablo y hizo ver lo que Dios le había hablado, lo que iba a hacer en su vida. Y al final le dijo, ¿y ahora qué esperas? ¿No? ¿Ahora qué esperas? Bautízate y invoca el nombre del Señor. Qué bueno que Pablo empezó a ser de los que invocan el nombre del Señor. Aquel que les perseguía empezó a ser de ellos, de los que invocaban, ¿no? El nombre del Señor. Bueno, vamos a saltar aquí porque ya los dije. Pero vamos a ir en 1 de Corintios 1, capítulo 1.
Yo de verdad que me gustaría que cada vez que veamos esta palabra, que podemos traer el significado a nuestra vida. Es llamar, es clamar, es gritar, es explorar, no es algo, no, es la necesidad, esa fuente, ¿no? En nuestro corazón, ¿no? Que podemos entenderlo. Pablo, 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Sóstenes. Dice, en la iglesia de Dios que está en Corinto, y los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo, ahora qué dice, con todos los que invocan el nombre del Señor. Vemos otra vez cómo Pablo identifica que los santos, los llamados, los salvos son personas que invocan el nombre del Señor. No existe la persona que es cristiana que no invoca el nombre del Señor. Es alguien que lo invoca porque sabe de que Él es mi Señor, es mi todo, es de quien dependo, es de quien sostiene mi vida. Es alguien que se caracteriza con invocar el nombre del Señor, que le busca, Señor, te necesito. Yo no soy en alguna cosa te necesito y en otra cosa no te necesito. No, necesitamos al Señor en todo, en todas las cosas. Invocamos su nombre. Dice, y a todos los santos dice que con otro versículo donde Pablo le dice en 2 de Timoteo, si os acordáis, apóstol Pablo hablando con Timoteo, aconsejándole, y en capítulo 2 y en versículo 22 le enseña y le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿con quién? Con todos, que con corazón limpio que invocan el nombre del Señor. Ahí vemos otra vez. Y es bueno ver también cómo dice, con el corazón como limpio. ¿Ves? Un corazón que cree, un corazón limpio. Es la manera de invocar a Dios. Uno no puede invocar a Dios si no cree. Pablo, también es un capítulo que a mí me encanta, el capítulo 12 de Corintios, cuando Pablo les habla, dice, hermanos, no quiero que seáis ignorantes de los dones, de las cosas que Dios quiere hacer en vuestra vida, ¿no? De todos los dones que Dios quiere derramar en el corazón del creyente, todo es por Él, que no es por nosotros, que Él reparte como Él quiere, pero que todos necesitamos y a todos Dios nos ha dado, como el otro día se nos hablaba, aviva el don, ¿no? Y Dios ha derramado, pero ahí mismo le dice, mira, no puede llamar uno Señor si no es por el qué, por el Espíritu. No lo puede hacer, no lo puede hacer. Porque al que ama realmente Cristo Señor, que es decir, Señor, dueño de su vida, de su alma, es por el Espíritu, ¿no? Y después, más adelante en el mismo capítulo dice, por este Espíritu mismo que nos bautizó en Cristo, dice, todos bebemos por el mismo Espíritu. Bebemos. Es su Espíritu que no, ¿pero por qué? Porque clamamos al Señor. Clamamos a Cristo, clamamos a Él. Él es todo lo que necesitamos. Y aquí Pablo le dice, huye de estas cosas y estate con quienes, con los que invocan al Señor, con lo que realmente, ¿por qué? Porque eso es lo que vale. Todo lo demás no sirve para nada. El hombre necesita clamar al cielo, a clamar a su Señor, ¿no? A clamar al que es su dueño, al que es ahí, ¿no? Y vemos otra vez como Pablo se lo explica. Vamos a ir en Salmo 50. De verdad que no nos da tiempo. A mí personalmente me gustaría pasar por los salmos cada vez que habla y nos habla de invocar, de clamar, ¿no? Y poder ver cómo. Pero aquí vemos una situación en Salmo 50 donde Dios de alguna manera de alguna manera vemos en estos salmos, vemos el Evangelio,
¿no? Vemos el Evangelio que no es por obras, sino es por fe, es por clamar a Cristo, es por ver la salvación en Jesús y clamar por tu salvación. Ahí está, ¿no? Y vemos como Dios de alguna manera, el hombre que se acercaban ahí con sus sacrificios, con sus cosas, y de alguna manera Dios como que le descubre sus pensamientos, como diciendo, pero ¿tú piensas que yo necesito algo? Les habla de esta manera, dice, ¿tú crees que yo necesito algo? Pues si todo eso lo que tú me estás ofreciendo, si yo soy el dueño de estas cosas, míos son todas estas cosas, yo no necesito de esto. Ahora al final le dice, ¿no? 50:15, invócame, y lo que Dios le dice, invócame en el día de ¿qué? De la angustia. Dice, te libraré. Y dice, ¿y tú qué? Tú me honrarás. Y tú me honrarás. Por eso Dios dice en 14, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Esos son los sacrificios que Dios busca. De un corazón que ha recibido de Dios. Las alabanzas son frutos de algo que tú has recibido de Dios. Por eso también Pablo decía, ¿cómo van a predicar si no son qué? Enviados. ¿Cómo voy a predicar con unción, con certeza, con fe de alguien, de que yo no he clamado y he recibido su perdón, su paz? Al que lleva un mensaje es porque he recibido un mensaje, ¿sí o no? Lo hemos recibido en nuestro corazón. El mensaje de la salvación, ¿o lo has recibido o no lo has recibido? Tú puedes llevar y sabes que eres enviado porque Cristo mismo le dijo a sus discípulos, así como mi Padre me envió, yo sé que os envío. Pablo mismo dice, ay de mí si no predico ¿qué? El Evangelio es una necesidad que hay en el corazón. El cristiano sabe de que está en este mundo para llevar adelante lo que es el mensaje de Cristo. Y siempre en su mente, en su corazón es cualquier persona o cualquier persona que conoce, en su mente está llevarle el Evangelio, ¿no? Y está en su corazón, y es alguien que habla con Dios con estas cosas. Es interesante ahí cuando, después lo vamos a leer en Romanos, cuando Isaías mismo, qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Pero después hace la pregunta, dice, pero ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿No? ¿Quién ha creído? Pero ¿a quién se lo dice esto? Se lo comenta a Dios, ¿no? Y eso es lo que ocurre con una persona realmente que realmente es enviada, que siente que es enviada por Dios, lleva muchas veces, si podemos decir, tus frustraciones las llevas a Cristo y le dices, Señor, mira, a esta persona le estoy hablando, pero sigue duro en su corazón. Y muchas veces ahí es donde el Señor te anima y te dice, bueno, pero la fe viene por el oír, viene por oír la palabra. Y a veces, muchas veces es lo mejor, como Isaías, estás ahí clamando a Dios y dices, pero bueno, aquí estoy solo. Y Él te dice, bueno, hay un remanente que tú no ves. Dios hace su obra ahí en medio de todo eso, que nosotros no podemos comprender. Pero es alguien que lleva a Dios su causa. Siente que está enviado. Y es donde realmente encuentra su consuelo, donde encuentra, ¿no? A veces, lo digo porque a veces hay personas que no tienen realmente el mensaje de salvación y quieren llevar un Cristo que no conocen y se frustran. Lo predican 4 veces y se frustran. Llevan una vida, pero en realidad lo que me tengo que muchas veces parar y pensar, ¿realmente el Cristo que yo predico lo conozco? ¿He experimentado su perdón? ¿He experimentado realmente la salvación? Porque el Señor siempre te consuela en medio de todas estas cosas. Porque entiendes claramente que es algo de Dios, como aquí nos dice, dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Hay una honra por encima de tus frustraciones, por encima de lo que sea. Es como dice Pablo, ay de mí, aunque nadie crea, pero yo predico el Evangelio, ¿no? Aunque nadie crea, aunque parece que estás llevando un mensaje y que nadie lo quiere creer. Pero no puedo hacer otra cosa que honrar al Señor. ¿Por qué? Porque yo invoqué.
en el día de mi angustia. Y Él me liberó, me sanó, me salvó. Y no puedo hacer otra cosa que sacrificar alabanzas, invocar su nombre, ¿sí? Darle a Él la gloria, ¿no? Y eso es algo que a veces, te digo, vamos a leer en Isaías, capítulo 12. En Isaías 55 vemos como también 12, ¿no? Pero vemos en 55 cuando Dios llama, dice, venid a las aguas, ¿no? Bebed, ¿no? Nos habla de comprar gratuitamente, dice, ¿por qué gastáis? ¿No? Hablando, ¿por qué gastáis vuestros dinero en lo que no es? ¿Sí? Y habla de estas cosas y en medio de todo lo que habla dice, buscad al Señor mientras puede ser que, mientras puede ser hallado, ¿no? Busca, clama, ¿no? Siempre nos invita, es un libro que nos invita. Después sabemos que ahí viene cuando dice, ¿no? Eso de lo que estábamos un poco leyendo, lo mismo que Dios le de alguna manera reclamaba a este pueblo en Isaías 50, pero digo en Salmo 50, pero también Isaías habla, dice que vuestras justicias son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Y habla de un pueblo de que dice que no me busca, que no invoca mi nombre. Pero ahí habla de una característica. Dice que está dormido mi pueblo. Y a veces yo pienso en estas cosas. Digo, a veces parece que somos cristianos dormidos. Porque ¿sabes lo que le pasa a uno que duerme? Que sueña. Pero los sueños no son realidades, ¿o sí? Son realidades ficticias, ¿sí? Son unas realidades porque tú lo que sueñas son realidades, pero son ficticias. Y muchas veces es por no invocar, simplemente por no clamar desde mi corazón y decir, Señor, sálvame, ayúdame. Simplemente a veces dejamos, venga, que siga el sueño, ¿no? A ver si pasa. Pero si queremos despertar, vamos a leer este versículo. Perdonad que dije en Isaías, pero vamos a ir un momento y lo leemos bien. En Isaías, no sé si lo apunté así, 54. En 54:7 dice, nadie hay que invoque tu nombre. Pero es interesante que dice después, dice, que se despierte para apoyarse ¿qué? En ti. Que despierte para apoyarse en ti. ¿Ves que si hay una característica de alguien que no clama a Dios es que está dormido? Que está dormido. ¿Sí? No hay nadie, dice, que invoque, que despierte para apoyarse en ti. Eso es invocar el nombre del Señor. Es que te apoyas en el Señor. No te apoyas en fantasías. No te apoyas en sueños. No. Las cosas de Dios son certezas, son realidades. La vives, la palpas, ¿no? Pero es las personas que creen. Por eso lo que decíamos antes, el que no cree, ¿cómo va a clamar? ¿Cómo va a invocar? Aquel que no ha creído. Necesitamos creer. Isaías 12, me parece bastante interesante ese capítulo, porque de alguna manera podemos ver lo que tiene que ver con el clamor, ¿no? Con el invocar, tiene que ver con cantarle a Dios, con darle gracia, tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? Es un capítulo que tiene solamente 6 versículos, ¿no? Y dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré.
porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿No? Qué bueno es. Por eso digo que si quiero sacar el agua, me gusta la expresión, porque cuando habla de una agua de pozo, el agua de pozo viene a ti, enchufas el grifo y viene. Hay que ir a buscarla, ¿sí? Hay que meter, hay que sacar, habla de pozo. No te dice, de alguna manera no hace, acercaos a Dios, si ese secará a vosotros, sacaréis. ¿Pero por qué? Porque también vamos a leer en Jeremías, cuando realmente la persona, Dios sabe los pensamientos que tiene de nosotros. Dice, en aquel día me invocarán y me encontrarán porque me buscan con todo ¿qué? Con todo su corazón. ¿Por qué me buscan? Porque buscas a Dios. Dice, sacaréis con gozo de las aguas de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre. En la versión textual, aquí lo que está diciendo, en aquel día, cantad al Señor, dice, y a gran voz invocad su nombre. Me gusta, porque en el textual lo traduce mejor, ¿no? Dice, a gran voz, invocando su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es que engrandecido. Eso es lo que hacían los primeros cristianos. Por eso se le conocía como el que invocaban, porque invocaban continuamente el nombre del Señor. Porque todo lo que salía por su boca era alabanza, era gloria a Dios y reconociendo que Dios es quien, a Dios le daban la gloria por las cosas, ¿no? Es ese, ¿no? Es lo que leíamos antes, ese salmo, lo que Dios reclama, pero ¿para qué no? A veces el hombre se acerca a Dios con sus cosas, ¿no? Y Dios te dice, pero yo necesito algo. Y a veces tenemos que dejar de tanto hacer cosas que nos glorifiquen a nosotros y clamar a Dios, invocar a Dios. Porque al final no nos damos cuenta de que todo lo que uno puede hacer, lo único que le trae gloria que a veces hace uno mismo. A uno mismo. Y Jesús mismo decía, cuidaos de esta cosa, guardaos de esta cosa. ¿Por qué? Porque es algo que atrapa el corazón. ¿Y sabes lo que nos hace? Nos hace vivir dormidos. Nos hace vivir muchas veces sin ir a buscar de ese pozo, de esa agua viva que Cristo nos ha ofrecido, que por la fe, dice los que creen, dice de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y podemos vivir de esta manera. 5. Cantad salmos a Jehová. ¿Ves? Continuamente vemos de que estamos hablando de cánticos, ¿sí? Cantar, alabar, pronunciar, confesar, es clamar. Porque ha hecho cosas magníficas. Si ha subido esto a toda la tierra, regocíjate, canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahí vemos, si podemos de alguna manera ver todo lo que hemos hablado que tiene que ver con invocar, aquí lo podemos ver. Podemos ver, ¿no? Invocar su nombre, ¿no? Vamos a ir en Romanos, y ahí quiero acabar. Ver este pasaje donde el apóstol Pablo pues quería leer, no lo leí, pero yo creo que lo conocemos todo, lo tenemos siempre por los postres, tenemos en cuadros, yo lo tengo aquí hasta en mi Biblia, pero en inglés, ¿no? Donde dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de qué, de vosotros, que son pensamientos de qué, de paz, de haceros bien. Pero sabes, es interesante que tú lees ese pasaje y ahí cuando viene esa promesa de Dios, él hablaba de una profecía, de que después de 70 años dice, yo mandaré mi palabra, despertaré mi palabra sobre vosotros, ¿no? Donde realmente ellos se iban a dar cuenta de que Dios está, que hay esperanza. Ese es el Evangelio. Cuando realmente lo creemos. Y dice, entonces, dice, oraréis, me invocaréis, y me encontraréis porque me invocáis con todo vuestro corazón. ¿Ves? Cuando realmente el hombre reconoce, ¿no?
en su vida cuando reconoce, ¿no? Yo me acuerdo, escuchaba el Evangelio y era todo como, sí, me daba cuenta de cosas que estaban mal, de cosas que tal, pero ¿sabes lo que faltaba? Aunque reconocía muchas cosas. Reconocía que lo que hacía estaba mal, escuchaba el Evangelio, reconocía de que habían cosas que... Pero lo que faltaba, ¿sabes qué era? Invocar el nombre del Señor. ¿Y sabes por qué no invocaba en realidad? Porque no creía. Invocar, decir, Señor, sálvame, te necesito. ¿Por qué no venía de mi corazón? ¿Por qué no creía? Porque sí, veía tal, pero todavía pensaba de que, bueno, eso con ya dejar de hacer esto, dejar tal, ya las cosas se arreglarían. Pero por eso necesitamos escuchar el Evangelio. Necesitamos escuchar para que podamos conocer que Cristo vino a morir en la cruz por ti y por mí, porque tú y yo estamos condenados en nuestros pecados. Porque el pecado no es algo liviano, el pecado es algo que señorea tu corazón, que te hace vivir en maldad aún sabiéndolo. Y lo sigues haciendo, es algo que gobierna tu corazón. Y el único que puede liberarte de esa situación es cuando invocas el nombre del Señor. Alguien que invoca es alguien que se está y clama por auxilio. Señor, sálvame, ayúdame. Romanos, capítulo 10. Los salmos, también David lo decía, dice, todo aquel que invocare, cercano es el Señor al que lo que invocan, dice, con todo su corazón. Y me dice, pero los que le invocan, ¿qué? En verdad, en verdad. Por eso es, vamos a ir en Romanos, es el versículo donde queríamos leer en 10, capítulo 10. Bueno, vamos a leer el 12 y 13. Porque no hay diferencia. Y me gusta para que también veamos aquí, porque cuando dice todo, es que es todo. Todo no es alguno, ni es. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de ¿qué? De todos. Y es rico para con todos que le invocan. Es rico para todos los que le invocan. Es esa riqueza que viene de parte de Dios, que Dios no quiere bendecir, que no quiere enriquecer. Pero dice que son riquezas que vienen cuando nosotros nos acercamos ahí confiadamente invocando su nombre, buscando su ayuda. Te digo, invocar el nombre del Señor nos ayuda a despegarnos un poco de nuestro yo, ese yo que tanto confiamos, ¿no? Es invocarle. Es rico con todos los que le invocan. Si ahora en 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el Señor. Ya te digo, qué bueno es que Dios se encarga de decirnos todo. Ya te dices, no, pero yo, sí, tú. Ya te digo, si pondría un nombre, a lo mejor no pondría más duda. Si pondría ahí tu nombre, ¿no? Y ves ahí, Paco, si invocas el nombre del Señor será salvo. Y dice, ¿hablará de mí o hablará de Paco, el otro? No, dice, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y será salvo es en el momento, el Señor nos lo declara, ¿no? Ese es el Evangelio. A veces Pablo llegó y dice, no quiero saber otra cosa sino Cristo y ese que crucificado. Qué bueno es que podemos comprender eso. Pero ahora en 14 empieza a decir, ya se preguntas, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Y eso es una realidad lo que hablamos. Es imposible invocar si no ha creído. Aquí, porque cuando hablamos de invocar, hablamos de angustia, hablamos de necesidad, hablamos de que uno ve. Es
Es como Jesús decía cuando hablaba de la nueva vida, explicando a Nicodemo, y decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no muera, sino que puede pasar de muerte a vida. Y hablaba de esto, pero dice, es necesario, como Moisés que levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario. Y puso este ejemplo, ¿no? Puso este ejemplo donde estaban en el desierto y por la desobediencia del pueblo, dice que había una plaga de serpiente y que le estaban picando y se estaban ¿cómo? Muriendo. Y Moisés levantó una serpiente en medio, Dios le dijo, levanta ese serpiente, y todo aquel que mirase será salvo de la picadura de la serpiente. Claro, por eso decía Pablo, para el mundo la cruz de Cristo, ¿qué es? Locura, ¿no? Tú imagínate por ahí, en medio de esta gente, de repente aparece uno que no estaba en la situación. No le había picado ninguna serpiente, para que lo entendamos, que no le había picado ninguna serpiente y de repente ve a todo el mundo ahí mirando, uno que ha levantado una serpiente en el aire y todo el mundo ahí mirándola. ¿Qué pensaría? Esos están locos, ¿qué están haciendo? Para él es locura, pero Pablo decía, pero para nosotros lo que creemos que es poder de Dios. Poder de Dios. Porque yo cuando miro la cruz de Cristo, veo ahí mi pecado. Y veo que solamente lo que Cristo hizo por mí en la cruz me da el poder de salvación, me perdona, me salva. Que yo sé que no puedo hacer nada, que veo que mis pecados me están llevando a la muerte. Como estas personas que estaban ahí por la picadura sabían que en cualquier momento van a morir. Y miraban hacia la serpiente con fe, con necesidad, con angustia. Por eso Pablo dice, ¿cómo va a invocar a alguien si no cree? Si yo no creo ni siquiera que el pecado señoree mi vida, aunque llevo toda mi vida con la evidencia delante de mí, porque el testimonio de mi vida es de pecado, no es de otra cosa. Pero aún así, ¿ves? Por eso dice necio en su corazón, Dios, no hay Dios. No quiere. No quiere. Dice, ¿cómo van a creer? Dice, ¿cómo van a invocar si no creen? Es imposible invocar el nombre si no creemos. Por eso, pero después sigue. ¿Y cómo creerán en aquello que no han huido? Por eso, qué bueno es. Necesito huir. Necesito escuchar el Evangelio. Por eso necesitamos. ¿Por qué? Porque llega el momento, te lo digo, llega el momento donde viene ese convencimiento del Espíritu Santo en tu vida. ¿Pero por qué? Porque hoy es el Evangelio. Y te hace ver que tu necesidad y de tu corazón brota esa necesidad de clamar a Dios. ¿Eh? Dice, ¿y cómo huirán sin que se les predique? Otra vez. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, a los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Ves? Lo que decía antes. Cuando tú has recibido realmente ese mensaje de alguien y lo llevas, ¿no? Después vuelves y le cuentas, a aquel que te dio el mensaje, le cuentas tu experiencia, ¿sí o no? ¿Qué hicieron los discípulos cuando le mandó de 2 en 2? Se volvían al Señor a contarle lo que había pasado, ¿sí o no? Es lo que hizo Isaías. Volvió a contarle al Señor. ¿Quién ha creído? Es que he hablado y lo único que he recibido es... Así que la fe es para huir y huir por la palabra de Dios. Pero digo, no han huido. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré en celos con un pueblo que no es pueblo, un pueblo insensato provocaré ira. Isaías dice, fue hallado de los que me buscaban. Me manifestaste a los que no preguntaban por mí. Pero cerca de Israel dice, todo día extendí mis manos a un pueblo rebelde
y contradictor. Pero qué bueno es esta palabra. Dice, fui hallado de los que no me buscan, de lo que no. Y ese es el testimonio que tenemos los cristianos. Lo único que muchas veces cuando hemos mirado hacia nosotros, en nuestra vida lo que había un rechazo, no buscábamos a Dios. ¿Sí? Pero como un día vino la fe en nuestro corazón y nos hizo ¿qué? Clamar. Por eso nos dice claramente, fui hallado de los que no me buscan. Fui hallado de lo que no preguntaban por mí. ¿Sí? ¿No? Yo quería animarte, ¿no? Si somos cristianos, hay un pozo que Dios quiere que bebamos, ¿vale? Que podemos sacar con gozo del agua de la salvación. Pero hay que invocar su nombre. ¿Sí? Tenemos que, si tienes ese mensaje, predícalo, porque Pedro mismo lo decía, que somos nación que santa, un real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Y que al final, el que está en esto, al final no es tanto como es que tú quieres glorificar a Dios. Glorificar a Dios está por encima de los insultos, de los rechazos, de lo que sea, porque quieres glorificar a Dios. ¿Sí? Y si no lo eres, yo te quiero animar, escucha el Evangelio, porque es voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú y yo escuchemos. Dios quiere que creas y que seas salvo, que puedas recibir la salvación en tu corazón, que puedes, como muchas veces te podemos decir y darte testimonio cristiano, no sabes ni cómo, pero de repente en un día, ¿no? Es como Pablo cuando estaba en el Señor. Yo nunca me voy a olvidar el día que era un texto que leía uno que un demonio, estaba leyendo un texto en Lucas que decía que un demonio de una persona que estaba poseída en Lucas, y decía, ¿qué tienes contra mí? Y era leer ese pasaje y que Dios me decía, ¿por qué me rechazas si yo te amo? Era como que de repente todo lo que había escuchado vino el convencimiento de pecado en mi vida. Pude entender que si yo rechazo a alguien que me amó de tal manera, pude entender cómo Cristo me amó, dando su vida en la cruz. No eran palabras, de repente fue algo convincente en mi vida. Pude entender cómo Cristo me amó y digo, ¿a qué no soy capaz? Si rechazo a alguien que me ama de tal manera, ¿a qué no soy capaz? Pude ver cómo realmente lo que el pecado puede provocar en mí. Y empecé a dar gracias a Dios, gracias que no me has dejado ir más allá en la maldad de lo que estaba, y pedirle, y empecé a invocar el nombre del Señor. Viene el convencimiento, vino la fe en mi corazón. ¿Cómo? Pues escuchando, como tú hoy estás escuchando. Por eso te digo que lo que escuchas no es cualquier cosa. Tiene que ver con tu alma, con tu salvación, con pasar la eternidad en el infierno y pasarla en el cielo. Eso no son cualquier cosa. Yo creo que son cosas que necesitan atención, necesitan estar atentos, ¿no? Y clamar, porque si no estaríamos, como hablamos, dormidos. Amén. Oramos. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve